Vamos a escuchar ahora a Luis Fernández. Luis Fernández, pues, tenía el compromiso de hablar por qué Cuba no tiene un Estado de Derecho. Nos va a hablar de eso y un poquito más, porque el tiempo se nos ha extendido. Vamos a permitir que hagan preguntas. Tenemos tiempo hasta las 8:30 de la noche. Podemos agotar este tema tan importante y tan trascendental para el futuro de nuestra nación y para nosotros mismos como ciudadanos de cualquier país. Luis. Gracias, Pedro. ¿Me oyen? Voy a apartarme primero un poquito de lo que yo había preparado para tratar de llenar un poquito de tiempo, ya que el pobre Juan aparentemente ha tenido algún problema y estoy seguro que estuviera aquí si no hubiera sido por eso. Oyendo a Alberto, estaba pensando sobre qué constituye el Estado de Derecho. Y para mí tiene que llenar ciertos requisitos. Tiene que haber legalidad, tiene que haber legitimidad, tiene que haber un debido proceso legal y tiene que haber protección de los derechos de los individuos. Consiste en una organización del Estado diseñada para proteger al ciudadano y restringir los poderes del Estado. No es un sistema perfecto, debe ser un sistema perfeccionable. No todos los resultados en un Estado de Derecho van a ser de nuestro agrado. Algunos sí, otros no. Va a haber injusticias. Pero es una organización que trata de crear la probabilidad, la mayor probabilidad de que el resultado sea bueno. Para tratar de en algún sentido llegar a hacer una analogía de lo que dijo Bismarck con respecto a cómo se hacen las leyes, no es tan importante si un chorizo en particular sale bien o mal. Más importante es estar seguro de que el sistema de hacer chorizos sea bueno, porque eso mejora las probabilidades de que los chorizos salgan bien. Fijémonos en la organización del sistema y en los principios que trata de proteger. No siempre en los resultados particulares del sistema. Podemos ir a las decisiones de la Corte Suprema de este país y con algunas vamos a estar de acuerdo, con otras no. Podemos ver los resultados de los tribunales de este país y vamos a ver situaciones como la de O.J. Simpson. Vamos a ver situaciones también con las cuales vamos a estar de acuerdo. Vamos a ver situaciones, vamos a ver decisiones donde vamos a estar de acuerdo con la posición económica que tomó el Tribunal Supremo, otras no. Vamos a estar de acuerdo con algunas leyes que salieron del Congreso, no con otras. Pero lo importante es cómo se hicieron esas leyes, qué legitimidad tienen, cómo llegaron los jueces a esas decisiones, qué legitimidad tiene el juez para adjudicar, qué independencia ejerce. Lo que el Estado de Derecho no es. El Estado de Derecho no es demócrata ni republicano, no es conservador ni liberal o socialista. Y hablo de socialista, de aquellos socialistas que Carlos Alberto Montaner llama vegetarianos. No estoy hablando, como se llama, de sistemas dictatoriales y totalitarios como el de Cuba o como el de Venezuela o como el que hay en Nicaragua o en algunos otros lugares del mundo. Ni estoy hablando de dictaduras de derecha como las hemos visto en otros lugares. No es una tendencia económica, no es una tendencia keynesiana o escuela de Chicago o escuela de Austria. Todos esos son debates políticos, sociales y económicos
dentro del Estado de Derecho en una democracia. Para mí, ese es el concepto del Estado de Derecho. Entrando ahora en el tema que yo preparé, vamos a hablar de Cuba y por qué no hay un Estado de Derecho en Cuba. El régimen cubano se quiere presentar ante el mundo como un verdadero Estado de Derecho porque tiene constitución y leyes. Y según sus dirigentes y partidarios, esas reglas del juego se aplican indiscriminadamente a todo ciudadano. Esto, desde mi punto de vista, es una visión no solamente falsa, sino también autoritaria, dictatorial o aún totalitaria. En Occidente, de donde por historia y cultura somos parte, existe un consenso, que pone al individuo y sus derechos como la pieza central del Estado de Derecho. Y para que el individuo y sus derechos sean la pieza central del sistema, tiene que haber un ordenamiento constitucional y jurídico que sea legítimo y que incorpore ciertas aceptadas normas que ayude a garantizarlo. Y digo que ayude a garantizarlo porque tener una legítima constitución y leyes que incorporen las requeridas normas tampoco es suficiente si una masa crítica del pueblo no cree en ellas y no está dispuesto a defender los conceptos que ellas incorporan. Yo, por eso me voy a enfocar en el andamiaje jurídico imperante en Cuba, para tratar de demostrar que aun si el régimen cubano se rigiera por su propia constitución y leyes, lo cual sabemos que con frecuencia ignora, ese andamiento jurídico no permite la existencia de un Estado de Derecho. Comencemos por la legitimidad de la Constitución de 1976 y su enmienda de 1992, que pretende hacer una filosofía política totalitaria, irrenunciable y perpetua. Veamos la historia de esa Constitución. En 1972, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba crea una comisión de estudios jurídicos para determinar las bases de una constitución socialista. O sea, ya de partida, el único partido político permitido decidió el tipo de constitución que iba a hacer. En 1974, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y el Buró Político del Partido Comunista de Cuba crearon una comisión mixta del partido y del gobierno para preparar y redactar un anteproyecto. A los 4 meses de creada, la comisión redactora le entrega el anteproyecto a Fidel Castro, presidente de los consejos de Estado y de ministros, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y máximo líder de la revolución. Entonces, según la fantasía revolucionaria, comenzó un proceso de discusión pública que resultó en numerosas propuestas de modificaciones, adiciones y aclaraciones. Participaron las llamadas organizaciones de masa, incluyendo los comités de defensa de la revolución y los cuadros del Partido Comunista de Cuba en la promoción y orientación de estas discusiones y en la evaluación de las propuestas. Por supuesto, había otro partido político que presentara otras ideas sobre el tipo de constitución que se le debía presentar al pueblo y sobre su contenido. Por supuesto que no. ¿Tenía alguien que no fuese el régimen y el Partido Comunista de Cuba acceso a medios de comunicación y transporte para efectivamente ofrecerle al pueblo otras ideas y argumentos opuestos a la idea central del proyecto socialista? Por supuesto que no. ¿Se atreverían muchos ciudadanos a no simplemente servir de caja de resonancia a los propósitos de Fidel Castro y su comisión redactora? Por supuesto que no. Fue entonces, dentro de este ambiente bien controlado, que se promulga la Ley de Referendo de 1975, facultando al Consejo de Ministros, controlado por Fidel Castro, a designar una Comisión Nacional de Referéndum encargada de hacer, en comillas, la consulta popular del 15 de febrero de 1976. Por supuesto, esa Comisión Nacional de Referéndum, escogida por el máximo líder,
reportó 98% de asistencia al voto y 97% de aprobación por parte de los concurrentes. ¿Y quién se puede creer que entre cubanos o cualquier otro grupo de mortales pueda haber tanta conciencia cívica y coincidencia de opiniones políticas o de cualquier otra índole? Si uno es honesto y tiene integridad intelectual, tiene que concluir que esa Constitución de 1976 es una imposición de un régimen completamente controlado por la voluntad incuestionable de un máximo líder, respaldado por una maquinaria militar y represiva, controlado por el máximo hermano del máximo líder. Entonces, ¿dónde está la legitimidad de esa Constitución? Yo no la encuentro. Y si la Constitución no es legítima, el sistema no puede ser legítimo. Y el Estado de Derecho debe brillar por su ausencia. Pero para seguir analizando el tema, supongamos, lo cual yo no admito, que esa Constitución tiene un origen legítimo. Aún así, su propio texto delata la inexistencia del Estado de Derecho en Cuba. Comencemos el análisis con lo que establece la Constitución con respecto a los derechos inalienables del hombre. La Constitución de 1976, con una mano, reconoce derechos civiles y con la otra los niega. Por ejemplo, el artículo 53 dice que la libertad de palabra y prensa, radio, televisión y otros medios de difusión masiva están protegidos porque son propiedad social o estatal, no privadas, así que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. Así también tenemos los artículos 59 y 61 que prohíben la aplicación retroactiva de las leyes a menos que sean favorables al reo o que las mismas dispongan lo contrario por razón de interés público, interés social o utilidad pública. ¿Quién determina esto último? ¿A qué instancia independiente se puede apelar cuando el gobierno determina que el interés social o la utilidad pública requieren aplicación retroactiva de la ley penal? Como luego veremos, no existen esos poderes independientes que puedan proteger al ciudadano de decisiones arbitrarias del gobierno. En esa Constitución también tenemos artículos referentes a la protección de la libertad de conciencia y religión, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de la correspondencia, libertad e inviolabilidad de la persona, confiscación de bienes, presunción de la inocencia, garantías procesales. Pero entonces tenemos el nefasto artículo 62 de la Constitución que dice que ninguna de las libertades reconocidas pueden ser ejercidas contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. O sea, a usted se le niegan estos derechos si usted no está de acuerdo con el socialismo o el comunismo y quiere abogar por otro tipo de sistema y leyes, aun cuando trate de hacerlo en forma cívica y pacífica. Además, si usted piensa que la ley le niega derechos constitucionales, no puede ir a los tribunales o a ningún otro poder independiente. Para que le hagan justicia, pues como veremos, tienen que apelar a los mismos que hicieron la ley que usted impugna. La separación de poderes administrativos, legislativos y judiciales no existe. En realidad, todo el verdadero poder está concentrado en una cúpula gobernante dirigida por los hermanos Castro y unos fieles seguidores. Desde siempre, uno de los hermanos Castro ha sido jefe de Estado y de Gobierno y secretario general del Partido Comunista de Cuba. Recordemos que el jefe de Estado y de Gobierno es el presidente de los consejos de Estado y de ministro. Sus atribuciones, según el articulado de la Constitución, principalmente el artículo 93, son extensísimas. Recordemos que esos consejos de ministro y de Estado reúnen funciones legislativas, administrativas y judiciales.
Entre las facultades del Consejo de Estado se encuentran interpretar la Constitución, decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, suspender disposiciones del Consejo de Ministros que ellos estimen no se ajusten a la Constitución, impartir instrucciones al Tribunal Supremo Popular y al Fiscal General de la República. Es aquí en el Consejo de Estado donde en realidad está todo el poder. Para repetir y recalcar, no hay poder judicial independiente. La función judicial está a cargo del Tribunal Supremo Popular, que dentro del articulado de la Constitución no está calificado como un órgano superior del Estado. La Constitución establece que es simplemente una función judicial en un sistema de órganos estatales estructurado con independencia funcional, pero subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado. Y ya hemos visto cómo la Constitución faculta al Consejo de Estado para dar instrucciones al Tribunal Supremo Popular y decidir sobre la constitucionalidad de las leyes. O sea, en realidad, los tribunales no tienen ni siquiera una independencia funcional. Eso es solo una pantalla. El sistema judicial queda bien amarrado a las decisiones de la cúpula del poder que concentra todas las verdaderas facultades políticas en el país. La Fiscalía se encuentra dentro del articulado de la Constitución en las mismas condiciones de subordinación y sometimiento a la cúpula del poder en el Consejo de Estado. Según la Constitución, la Asamblea Nacional del Poder Popular supuestamente lo controla todo, pero como veremos, es una simple cotorra del Consejo de Estado. Según la Constitución, la Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado, representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo. En este órgano del Estado, la Constitución de 1976 fusiona o pretende o dice que se fusionan las funciones constituyentes, legislativas y judiciales. Según el artículo 70, la Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente, legislativa y legislativa en la República. Según el artículo 75, son atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular acordar reformas constitucionales, decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, revocar decretos, leyes, acuerdos y disposiciones que no se apeguen a la Constitución y elegir a los jueces del Tribunal Supremo y el Fiscal General. En fin, no solo legislar, sino supuestamente tener poderes constituyentes y poderes tradicionalmente judiciales. Pero hay más. La Asamblea Nacional del Poder Popular no se encuentra en sesión sino durante un corto periodo durante el año. O sea, creo que son 2 veces que se reúne. Y cuando ese órgano no está en función, el Consejo de Estado legisla en su nombre por decreto. O sea, durante todo el tiempo que la Asamblea no está en sesión, el Consejo de Estado legisla, gobierna y dirige la función judicial y decide qué es y qué no es constitucional. Pero aún hay más. Esa cúpula gobernante que siempre han sido miembros y dirigentes de la Asamblea General del Poder Popular, de los Consejos de Estado y de Ministros, del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, que según la Constitución es el órgano superior en el país, y que han ostentado los grados superiores en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, han sido los hermanos Castro y su íntimo grupo de incondicionales desde la época de la Sierra Maestra. Por lo tanto, esa llamada independiente función de los tribunales de la cual habla la Constitución es simplemente un juego de espejos que intenta dar cierta apariencia, pero que no se ajusta a la dura realidad. Hablemos de los abogados y su falta de independencia para defender al ciudadano. Para ejercer la profesión, con excepciones insignificantes, el letrado tiene que pertenecer a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Pero para pertenecer a esa organización, el abogado, de acuerdo con la Ley 81 de julio 8 de 1984, debe tener condiciones morales acordes a los principios de la sociedad socialista. Cuando te vuelves contestatario y tratas de interponer una defensa real,
basada en derechos civiles, en casos de envergadura política, esa moral desaparece y corres la misma suerte de Escandel, de René Gómez Manzano, de Larissa Diversent y de tantos otros abogados cubanos que perdieron el trabajo, su sustento económico y, aún peor, sufrieron hostigamiento, persecución, prisión y exilio. Por último, hablemos de los cerrojos del sistema electoral. Esta terminología de un escritor mexicano, no mía, cerrojos del sistema electoral. En Cuba, las elecciones serán periódicas, pero no son libres ni secretas. El primer problema es que quien propone los candidatos no es el pueblo, sino unas comisiones electorales cuyos miembros son designados en una cadena sin interrupción desde la cúpula del concentrado poder real en Cuba. Las comisiones electorales proponen los candidatos a las asambleas del poder popular a niveles municipal, provincial y nacional. El Consejo de Estado, volvemos al Consejo de Estado, designa los miembros de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional designa los de las provincias, las provinciales, los de las municipalidades y las municipales, los de las comisiones de su circunscripción. No hay escrutinio popular de las personas que nombran los candidatos a las asambleas. Tampoco hay transparencia, pues no se sabe cuáles son los criterios que los comisionados usan para nominar, aunque no es difícil de imaginar, y el que vive la realidad dentro de Cuba está muy consciente de que nadie que se oponga al régimen o demande un cambio de sistema político económico va a ser nominado. En realidad, el pueblo no elige candidatos. La población recibe las designaciones y votan a favor o en contra de ellos. Solo los nominados por las comisiones pueden ser electos. No hay libertad para votar por otros que no sean los que han sido elegidos por las comisiones y están en la boleta. Para votar por otra persona en las circunscripciones municipales hay que hacerlo en público, a mano alzada, y así desafiar a los miembros de las comisiones y por ende al gobierno y al partido, así extendiendo la presión de grupo y de las autoridades. Para que otra persona pueda ser electa, más de la mitad de cada asamblea tuviera que enfrentarse a los partidarios designados por el Estado. Los CDRs van de casa en casa invitando, en comillas, a votar, una forma de presionar y coaccionar al ciudadano. Los candidatos muchas veces no son conocidos por los votantes, pues no hay campaña política, no se reúnen con ellos, con los electores, para comunicarles sus puntos de vista. Los votantes solo ven una fotografía y una hoja biográfica del candidato. A pesar de que la ley electoral del 92 eliminó al Partido Comunista de Cuba como el ente que presidiera las comisiones y designara candidatos, cuando todo el sistema funciona designando comisiones electorales desde arriba hacia abajo, es el gobierno y por ende el partido quien controla las elecciones. Por todo esto, en combinación con el requisito de un voto de 51% más 1, se garantiza que solo los adeptos al gobierno puedan ser elegidos. En resumen, si el Estado de Derecho se basa en el respeto a los derechos inalienables del hombre, y si la separación y dispersión de poderes son pesos y y si la separación y dispersión de poderes con pesos y contrapesos para limitar el control desmedido del gobierno sobre sus ciudadanos son esenciales para proteger esos derechos ciudadanos, el sistema constitucional y jurídico cubano está expresamente diseñado para negar ese Estado de Derecho. Como dijera valientemente el obispo de Santiago de Cuba durante la visita de Pablo II a Cuba, se ha confundido el concepto de nación, Estado y partido. Todo se ha hecho uno. La singularidad que buscan los estudiosos de la física la encontraron los gobernantes cubanos. Muchísimas gracias y Luis me hizo viajar en el tiempo. Recordar aquellos juicios de los primeros años de la Revolución,
aquellos juicios donde cualquiera era fiscal, cualquiera era miembro de un tribunal, solo tenía simple y llanamente que cumplir el mandato que venía del centro del poder, o sea, de la nomenclatura mayor de Fidel Castro o sus colaboradores más próximos.